Sí, por favor, toma sus Biblias y las abran en Efesios capítulo 6 conmigo. Hemos llegado al tiempo de la palabra del Señor. Es una canción apropiada para nosotros cantar. Es bueno que cantemos esos himnos esta mañana porque somos recordados que aquellos antes de nosotros y los que serán después de nosotros encontrarán su fuerza cuando se paren firmes en la palabra del Señor. La melodía quizás cambie, quizás la música, pero al final del día será la misma promesa. Venimos esta mañana a aprender cómo debemos pararnos y permanecer en el Señor. Estaremos viendo Efesios 6, del 10 al 13. Así que sígame en la lectura. Pablo escribe aquí en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. We are nearing the end. Finally, Paul writes. And of course, you've been waiting for this finally for a long time. And yet, finally does not necessarily mean, as you can see, that we are right at the end. Rather, what Paul is doing is saying that in light of all that has been written, I want you to remember this one important truth. One truth to remember in closing. As I Estad pues begin to firmes, close ceñidos out, vuestros and it lomos is con la this: verdad y vestidos con la you coraza de justicia must y be calzados los pies con el apresto del strong evangelio de la in paz. the Lord. Sobre todo, tomad Be el escudo de strong la in the fe Lord con que and in the podáis apagar strength los of dardos de his fuego del maligno might. y tomad el yelmo de la Now that is salvación y la espada del important Espíritu, as que we es la come palabra de to Dios, this orando en todo part tiempo of con the toda letter. oración y súplica en What el we have Espíritu y learned velando in en Ephesians ello chapter 1 con through toda 3 of perseverancia y all of our súplica great por todos los resources that santos we have y in por mí, a Christ, what fin it de que means al to abrir mi boca be con in denuedo Christ. And del then we have been Evangelio por el called to cual walk soy embajador en worthy of the cadenas, que calling con to which denuedo we hable have been de Él called. como We debo understand hablar. all that that entails, and of course we've just got done with this section on Christian Hemos aprendido en relationships and Efesios how we capítulo are 1 to al interact 3 with one another. de los And of grandes course, there are all recursos que kinds of tenemos en el commands and Señor duties that y lo que go significa with estar en that. And so the Cristo temptation at this point y que might hemos be sido llamados to a begin to do andar that in our own strength. sabiamente y de manera digna. And it is at this point that Paul reminds us that we must do this Y not in hemos our hablado strength, de las interacciones but in entre God's creyentes strength. It y is los here that he mandatos y emphasizes responsabilidades que tenemos total en el Señor, y en este dependence punto upon the strength of the Lord. debemos hacer This eso. is, of all the truths Quizás that we are nos to veamos embrace, tentados a surely hacer this eso en must nuestra be propia one of fuerza. the most Por eso important truths Pablo when it nos comes recuerda que no puede ser en walking nuestra out fuerza, our pero Christian en la walk. fuerza Be de Dios. strong in the Lord. Es We aquí know que this Él to be the case. enfatiza And total yet, dependencia though we all know del this to be Señor. something we should be doing, Esto es de todas las we also verdades know que that hemos there are very hablado, few among us that quizá are una de las más consistently importantes depending cuando upon viene el the tema Lord's de hablar o caminar como creyentes. Fortaleceos en in el our Señor, y sabemos desperate esto, moments, when the responsibilities pero of life también, aunque sabemos seem esto, too great, que debe ser algo when we que become hagamos o debemos overwhelmed, hacer, paralyzed, when the stresses and anxieties of life quizás muy begin to pocos de hinder us, nosotros when somos sin creeps in consistentes and begins to dependiendo lead de us la down a fuerza del Señor. pathway of death, En nuestro momento de when relationships desesperación, fall cuando la apart, when responsabilidad marriages de la begin to vida suffer, when our parece health muy grande, fails, cuando persecutions and nos afflictions, paralizamos por las then we ansiedades y search estrés for de a la power vida, that is beyond us. cuando el pecado But in the more incrementa mundane, normal y nos lleva a los moments pasos de of muerte, life, cuando las which relaciones occupy se most of desbaratan, our
cuando life, when comenzamos all a seems sufrir, well and the sun is cuando shining, nuestra salud far too se ve often we are afectada, cuando la quite content persecución y to aflicción, walk in and depend entonces upon our buscamos own poder que es strength. más allá de nosotros. Most Christians are content to settle for something far less than what God Pero esos provides. momentos más And mundanos y normales de la why? vida, cuando todo parece bien y el sol brilla, a Why, menudo nos knowing this, sentimos do most bastante Christians contentos en fail vivir to nuestras propias live fuerzas. in the Lamentablemente, la power of mayoría de los God's cristianos están might? bastante contentos I believe con that Paul conformarse con answers algo mucho menos this que una vida question vivida en la for fuerza de us Dios. this morning. Y sin embargo, la pregunta es And ¿por qué? essentially, ¿Por as qué we la mayoría de walk los through cristianos this no viven passage, en la what you're fortaleza going de to Dios? see are Quiero some responder truths esa that we pregunta esta mañana must exponiendo understand. ante And in usted tres understanding these verdades truths, we will be driven que to depend inevitablemente upon comenzarán a the llevarte a Lord's un lugar de total strength. dependencia de So Cristo. we have three truths that will inevitably begin to So, drive estas us to place tres our verdades dependence upon nos the Lord, to ayudarán depend a upon depender His strength del and Señor, not our depender own. de su And the fuerza y first is no very simple. de It is nuestra an propia implication fuerza. of the passage, and that is we Y, must y el know primer punto es una our implicación de este God. pasaje y es We are conoce to know a tu our Dios. God, which comes from Debemos verse conocer a nuestro 10. Dios, lo que viene del verso Paul 10. writes, Pablo finally, escribe, be finalmente, strong in o the por lo Lord demás, hermanos míos, and in the strength fortaleceos of His en el Señor might. y en el poder de su fuerza. Here is a concept that is absolutely Aquí hay un essential concepto for que es endurance and esencial faithful para living la in the resistencia Christian en la life. vida fiel Without this del knowledge, creyente. you will not be able to Sin este live out conocimiento your no podrá calling. vivir su So what is llamado. it that we are to understand? ¿Y qué es lo que debemos entender? There's only one thing we must understand. We must Hay una know cosa and que debemos entender. understand Debemos God's conocer y entender el poder de We must Dios. not only know of it, No debemos but solamente we must conocer place de Él, our faith. debemos también poner nuestra You can fe come to en church Él. every Sunday morning and you Usted can puede venir a hear la of iglesia todos los God's domingos en las power, mañanas y and you escuchar can del see poder de others Dios placing their y faith puede ver in otros His poniendo power, su but the fe en ese question is, poder, pero la do pregunta you es, place your faith ¿tú pones in tu this fe power? en este poder? Do you continually go to Him and ¿Continuamente vas rely a Dios upon y Him? descansas en Él? Are you convinced that there is no ¿Estás greater convencido power de in que the no world hay un poder más grande en el than mundo His? que el Now, de Él? Paul has already written of Ahora Pablo this ya ha escrito power. Turn with me sobre to este Ephesians poder. Vaya chapter conmigo a Efesios 1, and here 1 we will find Paul's y vamos a prayer. encontrar la What oración de is it that Pablo. he prays for the ¿Qué era lo que él Ephesians? oraba por los efesios? He knew them well. Él los conocía bien. He lived amongst them. He knew their Él vivió struggles. entre ellos, sabía He sus knew their ailments. debilidades, sabía sus What does he pray? enfermedades. Ephesians 1:15. ¿Y qué oró? For this Efesios reason, 1:15. Por because I esta have heard of your causa, faith in the Lord Jesus and también your yo, love habiendo towards oído de all the vuestra fe en el saints, Señor I do Jesús y not de vuestro cease to amor give para con thanks todos los for you, santos, remembering no you ceso de in dar my gracias por prayers, vosotros, haciendo that memoria de the God vosotros of en mis our Lord oraciones, Jesus Christ, para que el Dios the de nuestro Father Señor of Jesucristo, glory, may give you the el spirit Padre of de wisdom, gloria, os dé of espíritu de revelation sabiduría in the y de knowledge revelación of en el Him, conocimiento de Él, having the eyes of your alumbrando heart los ojos de vuestro enlightened, that you may know entendimiento, what is the para que hope to sepáis which He cuál has es la called you, esperanza what a are the que Él os riches ha of llamado His y cuáles las glorious riquezas de la inheritance gloria de in su the herencia saints. en So los what was the first santos. part of this prayer? Simply ¿Qué es that la you primera would parte know de esta God, oración? Simplemente que that usted you would conozca a Dios, understand Christ and know que who He entienda a is, that you would Cristo y sepa understand quién all es the Él resources that are y que entienda yours todos los recursos que son within tuyos. this, verse 19. Pero ahora esto, en el verso And 19, also, what cual is the la immeasurable supereminente greatness of grandeza His de power su poder towards us para con who nosotros, believe, los que according creemos, to the working of His según la operación great del poder de su might fuerza, that He la worked cual in operó Christ en when He Cristo, raised Him from the resucitándole de dead los and muertos y seated Him at sentándole His a su right hand diestra in the en los heavenly lugares places, which is, he celestiales, says, far above sobre all todo rule and principado, authority and autoridad power y and poder y dominion and above every señorío, name that is named, y not sobre only todo in nombre this que se age, nombra no but solo en este also siglo, sino in the también en one el to venidero. come. And he says he has put all things under Y his dice, y feet, sometió and todas gave las him as cosas head bajo over sus all pies things y lo to hizo the church, cabeza which is his body, sobre the todas las fullness of him cosas who a la fills iglesia, all la cual es su in cuerpo, la plenitud de all. aquel que todo lo llena You may have en noticed that todo. this is similar No sé si lo language notaste, to what pero we eso es un have lenguaje in similar de lo que Ephesians tenemos aquí en 6:10. Be Efesios strong in the 6:10. Lord and in the strength of Fortaleceos en his el Señor might. y en el poder Here de we su have the fuerza. immeasurable greatness of his Aquí power tenemos la according to the inmensa working of grandeza de his su poder, great might. obrando de acuerdo con su poder. And there's a definition. Y hay una definición. There's something, a truth to lay beside this great might so that we might know exactly how much power Hay algo detrás de this todo esto is. para que And he says, here's sepamos the truth that you cuán must lay poderoso, aside cuánto poder hay by aquí. this. It's that Christ
Y es que Cristo fue resucitado de los muertos de acuerdo a este poder. Y él dice, ese mismo poder que resucitó a Cristo, que venció el pecado y la muerte y Satanás, ese mismo poder está obrando en ti. Mientras has creído, ahora este poder reside en ti. ¿Y notaste? Está por encima de todo poder, señoría, autoridad, nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay poder más grande que Cristo. Él lo dio por nuestra cabeza y no solo eso. Es su plenitud que llena todo en todo. Ese gran poder descansa en nosotros. Esencialmente, Pablo está orando tres cosas principales: que los efesios conocieran a Dios, que tuvieran un entendimiento claro de Él, como Dios se ha revelado a ellos. Eso lo vemos en Efesios 1:17. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Lo segundo, que conozca la esperanza a la que han sido llamados, Efesios 1:18. Y tercero, que conozcan el poder de Dios, en Efesios 1:19. Que conozcan el Dios eterno y que conozcan el inmensurable poder de su fuerza que está en operación a favor de nosotros. Pablo no solo quería que ellos conocieran a Dios, sino que también pudieran experimentar su poder que cambia las vidas. Que debemos estar orando unos por otros. Me atrevo a decir que no hay una oración más efectiva que esta, que oremos que conozcamos a Dios, que lo conozcamos verdaderamente, que conozcamos su poder. La misma oración que Efesios 3:14, vaya conmigo ahí. Pablo no ha terminado, él continúa en su oración y dice en el verso 14 del capítulo 3, por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu. Nuevamente, el mismo tipo de oración. Padre, quiero que te conozcan, que conozcan tu poder. Ahora oro para que ellos sean fortalecidos por tu poder. Es una oración que implica o que aplica para cualquier situación. No importa cuál sea tu circunstancia, o tu reto, o tu tentación, o tu llamado, tú necesitas ser fortalecido por el poder de Dios. No tu propio poder, el poder de Dios. Esta debe ser nuestra oración constante unos por otros. Padre, fortalece a mis hermanos y hermanas con tu poder. Ayúdales a ser fuertes en ti y en la fuerza de tu poder. No dejes que se conformen con lo que pueden hacer, sino más bien muéstrales lo que tú puedes hacer a través de ellos. De hecho, este poder del que debemos orar en relación unos con otros está más allá de lo que podemos imaginar. Efesios 3:20 dice, tenemos una doxología, una alabanza a Él, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa no fuera de nosotros, sino, y esta es la parte sorprendente, que está en nosotros. Ese poder está obrando en nosotros. ¿Qué nos dice esto? Que el momento en que entiende el poder de Dios, debe entender que está mucho más allá de lo que puedas pedir o pensar. Entonces, ¿cómo la fe se ve? La fe se refleja aferrándose a esta idea, caminando en la verdad y la realidad de que estás sirviendo un Dios todopoderoso.
caminando en ese tipo de fuerza, no habrá ansiedad, no habrá miedo, no reason to wallow. no habrá ninguna razón If you para truly know this God, ocultarnos. and you Si truly conocemos walk realmente with a him, ese Dios de la Biblia y camina con Él, joy, habrá gozo, fuerza, confidence. And the reason is simple, confianza. Y la razón es simple, you are with him. porque estás You con are with Él, him. estás con Él. The question then is, how do we La pregunta experience entonces this es, power? ¿cómo experimentamos How este do we poder? rely upon it? How do we ¿Cómo confiamos en consistently ello? take hold of it when we are ¿Cómo facing nos temptation or when we are aferramos in the midst of a constantemente en great ello cuando estamos en una challenge? tentación o How un gran do we problema? access it? ¿Cómo accesamos este poder? Fearful, anxious, this is the common lot of all Temerosos o humanity. ansiosos, cuando el peso de la Knowing responsabilidad the weight, comienza a aplastarnos. responsibility as it begins to crush us, we all know this. Todos In sabemos such esto. situations, how do we tap En esas into situaciones, his strength? ¿cómo experimentamos su First, we begin poder? with the obvious. Primero comenzaremos That con is, lo you obvio. cannot tap into this power by Y eso es focusing on que yourself. no puedes aprovecharte de este poder This concentrándote is en ti mismo. typically what we do when Eso es faced with a típicamente lo challenge, que hacemos cuando enfrentamos un affliction, problema, some great temptation, una gran aflicción o una some gran great weight of tentación, responsibility, un and gran all of peso a de sudden we responsabilidad. begin Y de to momento turn inward. empezamos a And as we mirarnos a nosotros turn mismos. inward, we Y rightly mientras grow nos tornamos a anxious nosotros mismos, and fearful, claro, nos vamos a poner ansiosos, cowardly and depressed, con miedo, because we cobardes, realize we do not have the power. porque entendemos que no tenemos el poder para And yet we see sobreponer here la situación. this power that is at work within us Sin is embargo, not us. decimos aquí It is que el Christ. poder que está obrando So en in nosotros situations no es el like nuestro, that, es el we de dare not Cristo. look to our own Entonces, en strength, situaciones but como rather esas, to him, no debemos because vernos a nosotros he mismos, sino a is Él, able porque Él es to overcome. capaz de I love the vencer way the writer of todo Hebrews obstáculo. puts this. Turn over to Hebrews En otras chapter palabras, el 12. escritor de Hebreo lo pone de esta manera. Vaya Hebrews conmigo a chapter Hebreos 12, verse 12, 1. Of course, this is the chapter that verso comes 1. immediately Ese es el after the capítulo que great viene después de chapter on el gran faith that capítulo those who 11, el came capítulo de la before us. fe, los que han Hebrews estado chapter antes de 12, nosotros. verse Y 1. en Hebreos capítulo 12, verso 1 Light dice, of all of this, he writes, a la therefore, luz de since todo we are esto, por surrounded tanto, by so nosotros great también, a cloud teniendo of alrededor nuestro witnesses, tan grande nube de which testigos, are proclaiming despojémonos de todo one peso y del truth, pecado que God nos is asedia y able corramos con to paciencia la help carrera you que and to tenemos por strengthen you delante. and to sustain you all the way to the very end. Since this Entonces, is the case, porque Dios puede let us sostenerte hasta lo also, último. as they did, Y lay como ese aside es el every weight caso, and every sin which clings so closely, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. that is set Corramos con before us. paciencia esta carrera que era puesto delante de nosotros. Now, if you just read that verse, Y si usted leyó ese verso, that could be rather discouraging. y Look puede at these great ser men and women of the faith who were able to desconfortante, accomplish so much. I could never porque do esos that. hombres de la fe alcanzaron All this tantas weight that I cosas y usted have pensará, on yo me, nunca all this podré alcanzar sin nada that de is eso. clinging so closely, how will I ever overcome? ¿Cómo I can podré yo run for a vencer? short while, but to run all the race with Puedo correr un endurance, poco, pero as God correr toda la expects, carrera con paciencia como this Dios is discouraging. espera, How esto then me do we run desanima. with endurance? How do we lay aside the ¿Cómo weight vamos and a the correr sin? con resistencia? ¿Cómo Very nos vamos a simple, despojar de Hebrews todo peso del 12:2. pecado? Bueno, es muy Looking simple. Siga Jesus, leyendo el verso the founder 2. and Mire a perfecter Jesús, of our el faith, autor who y for the consumador de joy nuestra that was fe, set before him el cual por el endured the gozo puesto cross, delante de él despising the sufrió la shame, cruz, and is seated at the menospreciando lo right hand propio of y the sentado a la throne diestra of del trono de God. Dios. Don't look at yourself. Instead, Y se verse 3, sentó a la diestra consider del trono de him Dios. who No se endured considera a usted from mismo, sinners such considérelo a hostility Él. against himself. Why? Considera a aquel que So sufrió tal that contradicción de pecadores may contra not sí mismo. grow ¿Por qué? weary Para que or vuestro faint ánimo hearted. no se canse hasta desmayar. At the root of every En la faint raíz heart de todo corazón que se desmaya is a heart that is not depending upon Christ. es un corazón que no está dependiendo de For if Cristo. you are looking to Christ, Porque si miramos a you will Cristo, not, according to this verse, usted no, de acuerdo a este you verso, may be se weary, cansará ni you certainly will desmayará. not Quizás se grow canse, weary, for pero he no will carry seguirá you. cansado siempre And thus, porque Ephesians Él reminds us, be strong cargará a in usted. the Lord. Recuerde Efesios The strength 6:10. of
Fortaleceos en el Señor eyes y en el off poder de yourself su and put your fuerza. eyes on Quita los ojos de Christ, ti mismo y pon tus for ojos he en is bigger Cristo, than any situation porque Él es you más are grande que in. cualquier Look situación to him, en not la que puedas yourself. estar. Mira Consider al him. Señor, no la situación, considéralo So the a last Él. thing you want to do when you run a race is Verás, to lo put último que more quieres hacer weight cuando on, corres una carrera because es this poner will más only peso, slow you down. porque eso You have solamente te less pondrá más endurance, and lento, one way to tendrás put menos more resistencia weight on is to look y inward, una manera segura de and to think about all ganar. your problems, Bueno, no puedes and to mirar a think ti about how you mismo feel. In ni doing cómo te this, you will sientes. begin to slow down. Cuando haces But if you esto will put your comenzarás eyes a hacerte más ahead lentos, pero on cuando Christ pones to tu consider it as he who mirada carries hacia you, el you will frente y ves a automatically aquel begin to que está speed up. contigo, So automáticamente we vas must a look to comenzar him. a acelerar. And in doing so, we understand that there is no calling, no responsibility, no sin, nor any circumstance Ahora, that is no hay more circunstancia powerful than him. que sea más The book poderosa of que Él. Revelation El libro de plainly teaches Apocalipsis that there enseña are claramente no que cowards no in hay heaven. cobardes en el cielo. Outside, the Apostle John writes, Están are afuera, the cowardly lo escribió el and the apóstol Juan. unbelieving. And Los the cobardes reason y for los this is very incrédulos. simple. Y The la razón de esto es pathway muy to simple. heaven, Es que el is camino with al cielo Christ. es con Cristo. and the longer you walk with Christ, Mientras más caminas con the more Cristo, you understand más entiendes there is no reason to fear. que no hay ninguna There razón is no para reason to temer. fear. No hay razón para temer. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no Aunque evil. ande en valle de sombra de muerte, no For the temeré one mal I alguno. walk with is Porque greater con aquel que than ando anyone or anything es that más will face grande on this que earth. cualquier And so if you persona want to be o cualquier strong cosa in que the yo pueda Lord, I enfrentar. Así que si recommend quieres this ser one fuerte en el simple Señor, te action. recomiendo esta acción sencilla. Know the Lord, Conoce a study Cristo, him, estúdialo walk with him. y camina Stay con Él. close with him. Quédate cerca con Psalm Él. 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not Salmo want. 23:1, Jehová es mi He pastor y makes me nada me lie down in faltará. green pastures. En He lugares de leads me delicados pasos beside me still hará waters. descansar, He junto a aguas de reposo me restores my pastoreará, soul. confortará mi He leads alma. me in paths of righteousness for Me guiaré his por name's sendas de sake. justicia Even por though I amor de walk su through the nombre. valley of the shadow of Aunque death, ande en valle de sombra y de I muerte, will no fear no temeré evil. mal alguno, For I am strong. porque yo soy fuerte. For you are with me. No, Your ¿verdad? rod and your Porque staff, tú estarás because conmigo. they're in your hand, Tu vara y tu callado me infunden they aliento. comfort me. And such confidence that it says, you prepare a table before me in the Y esa presence of my confianza adereza enemies. mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Anoint my head with oil, my cup Unge mi cabeza overflows. con Surely aceite, mi goodness and copa está mercy shall rebosando. follow me Ciertamente all el the bien y la days of my misericordia de life, Jehová me and I seguirán shall todos los días de dwell mi in the vida y en la house casa of de the Jehová Lord moraré por forever. largos So the question días. is, So, la pregunta es, this your firm conviction? ¿es esta tu Is this what you convicción carry? firme? All of the ¿Eso es truths lo que that I llevas just read, contigo? Todas las verdades que he leído, that Christ is with you. de que Cristo está This is the contigo. lot to all or for all who walk with Christ. Eso es Are you para todos los fearful? que caminan con Cristo. Anxious, ¿Tienes miedo? ¿Estás weighed ansioso? down with sin, look to Christ. ¿Estás abrumado con el peso In del prayer, pecado? look to him. Mira a In the Cristo. word, look to him. In En your oración, trials, míralo look a to Él. En him. la As you palabra, run the míralo a race set Él. En before tus you, pruebas, míralo look a to Él. him as you Mientras face corres la carrera que temptation. tienes delante de Look ti, to míralo a him Él. as Cuando you seek enfrentes to la stand tentación, firm míralo a against the Él. schemes of the devil. Mientras busca mantenerte Look firme to contra las maquinaciones Christ. del enemigo, mira a Because in the Cristo. presence of Christ, even Porque the en la presencia darkest de Cristo, hasta valleys el will más oscuro de seem los bright. valles parecerá And in the brillante. wisdom of Christ, Y en even la the most sabiduría de difficult Cristo, of hasta el más difícil de los problems will seem problemas, elementary. parecerá elemental. In the strength of Christ, even the Y en la greatest fuerza of de foes Cristo, hasta el will más seem grande de los small. enemigos, parecerá pequeño. And in the beauty of Y en la belleza de Christ, Cristo, even the most enticing hasta el más of worldly tentador de los pleasures placeres will mundanos, be to you as nothing more than the world's vomit. será como el Christ. vómito del mundo. There is no reason to turn Mira a aside. Cristo. No No voltees a reason to otro fear. lado. No hay razón para Psalm temer. 27:1, the Lord is my Salmo light and my 27:1, Jehová es mi salvation. luz y mi Whom salvación. shall I ¿De fear? quién temeré? The Lord is my Jehová es stronghold. la fortaleza de Of mi whom vida. shall I be afraid? ¿De quién he de When atemorizarme? evildoers assail me Cuando to se eat juntaron up my contra mí los flesh, malignos, my mis adversaries angustiadores y and my mis foes, enemigos, para comer mis they carnes, say who stumble ellos and fall. tropezaron y cayeron. Though an army encamp Ellos fueron los against que me, my cayeron. heart shall not Aunque un fear. ejército acampe contra mí, The no war rise against temerá me, yet mi I corazón. will be Aunque contra mí se confident. levante guerra, yo estaré How? confiado. ¿Cómo? How are you confident? ¿Cómo puedes What estar is the confiado? secret? ¿Cuál es el secreto? Psalm 27:4. El verso 4 de ese mismo We know this capítulo. verse, but perhaps not in this context.
Sabemos eso, One pero thing quizás I've no en asked este of the Lord contexto. Dice, una cosa he that demandado I a will Jehová seek after, y esa buscaré, that I may dwell in the que house of the esté en Lord la casa de all the days Jehová of my todos los life, días de mi vida, to gaze upon the beauty of the para Lord and to contemplar la inquire hermosura de in Jehová y para his inquirir en su temple. templo. This is the secret of his strength. Ese es el secreto de su fuerza, He knows God. conocer a He Dios, sees his beauty. He's ver su asking, belleza. Lord, keep me in your El house. salmista dice, Show me who you are. Dios, déjame en tu casa, muéstrame quién For he will eres, hide me porque Él me in his esconderá en shelter in el the day of trouble. tabernáculo, en su He will tabernáculo en el día del conceal me mal, under the cover me of his ocultará en lo tabernacle. reservado de su He will morada, lift me high upon the sobre rock. una roca me And now pondrá en my head alto, shall be lifted up above my enemies all around luego me. levantará mi cabeza sobre mis And I will enemigos que me offer rodean, instant y yo sacrifices sacrificaré en su with tabernáculo shouts sacrificios de of júbilo. joy. I will sing and make melody Cantaré y to entonaré the Lord. alabanzas a Jehová. God is most glorified Dios es when you are most glorificado dependent upon him. más cuando usted depende de Él. Dependence upon him will produce a similar Y reaction, dependencia de Él a humble, joyful tendrá como resultado confidence. el mismo resultado que el del salmista en nosotros, confiar en su Shouts of fuerza, joy, gritos de júbilo, songs, and melodies to the Lord. salmos y melodías Will para el not be Señor. able to be strong in the Lord if you do not see him. No podrás ser fuerte en el Señor But if si you no lo has have visto, seen him, pero si lo has visto, what is there to make you afraid? ¿qué Consider podrá Romans darte 4, miedo? 9. Considere Romanos Speaking 4:9. of Abraham, Paul Hablando de writes, Abraham, Pablo "He did escribe, not weaken in y his no se faith. debilitó en la fe al considerar He su did not weaken cuerpo, in his faith when he considered his own body, que estaba ya como which muerto, was as good as siendo de casi dead, 100 años, since he was about 100 years old." Or when he considered the barrenness of Sarah's ni tampoco womb. consideró la esterilidad de la What matriz de is Sara. verse 9 of Romans chapter 4? Basically, it is this: despite his ¿Qué circumstances, está diciendo aquí? which were Que a awful, pesar de sus circunstancias que despite eran his own difíciles, weakness, a despite pesar what de su God had asked debilidad, him to do, which was a pesar de lo que impossible, Dios le pidió hacer que era verse imposible, 20 says, "Yet with respect el to verso the 20 promise of dice, God, he did not tampoco waver dudó in unbelief." por incredulidad de la Here's promesa a- de Dios. the same word, actually, as in our passage, Y aquí está la misma but palabra grew que en nuestro pasaje, strong. sino que se fortaleció Growing en strong fe. in faith, the passage says he gave glory to God. Y fortaleciéndose Verse la fe, 21, dice verso 10, and dando being gloria a Dios, fully verso 21, assured that what plenamente God had convencido promised, de he que was era able también to poderoso do. para hacer todo This lo is que a había great prometido. example of exactly Eso es un what gran God is ejemplo calling de us exactamente lo que to Dios nos understand. llama a entender. He had called Abraham to do the impossible. Él llamó a Abraham para hacer lo He had imposible. placed Abraham in a circumstance that, humanly Puso a Abraham speaking, en was una impossible. circunstancia que humanamente And hablando yet, era here is imposible. Abraham growing strong Y aquí despite estaba these Abraham things. How did he creciendo grow strong? fuerte Not by a looking pesar at de his la situation, circunstancia, no looking mirando at la his own circunstancia, weaknesses, but no instead mirando by su looking debilidad, outward, pero en vez de eso considering mirando that afuera, God considerando is able to do what he que promised. Dios es capaz de He hacer put lo que his promete. faith in the Lord, Él and puso what su happened? fe en el He Señor. ¿Y qué pasó? grew strong. Él creció Despite fuerte, él his se weakness. fortaleció And this will be a the case pesar for de su every single one debilidad. of you. Y ese será el If caso we de will cada uno de do nosotros as our si song hacemos proclaimed, lo que el Salmo stand proclama, upon every promise of God's word. lo que el That himno is, we are mencionó to que become cantaron, faithful pararnos studiers of what firmes en las God has promesas del promised, Señor. and then we are to stand upon it, No solamente that we debemos might be creerla, sino strengthened, debemos permanecer firmes en knowing ella, that He is able to keep us and sabiendo protect us que and Él puede enable us and guide protegernos y us cuidarnos, all the way guiarnos to the very end. todo el tiempo We hasta el are to have in final. our hearts this Debemos tener en doxology, nuestro corazón esta Jude 24, doxología. now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless Judas before the presence of His glory 1:24. with great Y aquel joy. que es poderoso To para the guardaros only sin God, caída y our presentaros Savior, sin through manchas Jesus delante de Christ su our Lord, be gloria con gran glory, alegría. majesty, Al único y sabio dominion, Dios, nuestro and Salvador, sea la authority gloria y before majestad, all time, imperio y now potencia, and ahora forever. y por todos los Amen. siglos. Is Amén. able to keep us and sustain us. Él es Therefore, capaz if de this is sostenernos your hasta el final. desire Por and if you eso, depend upon Him, this will be your experience. si ese es tu This deseo, is the este promise será tu of God. experiencia. Esta es la promesa The de question Dios. is, La do you pregunta believe es, it?
¿Lo crees? And your belief will show through your life. Porque tu fe se mostrará en tu vida. Porque aquellos que lo creen To walk in and live in, caminarán en ello, accomplish things vivirán en ello to God's y alcanzarán power. cosas de acuerdo al We do poder not de show Cristo. God's power in our timidity. No enseñamos el fear, poder de or Dios en nuestra anxiety. timidez o We en el show it by miedo o en la confident, ansiedad. humble dependence. Más bien lo demostramos on mediante la Him. dependencia So whatever it is confianza He calls you to do, whatever is before en el you, Señor. you can overcome, Entonces, ¿qué debes hacer? but only in His strength. Lo Finally, que be strong estás in the Lord and atravesando in the solamente strength lo of His podrás superar en su And this is fuerza. the first truth we must understand. Hermanos míos, If fortaleceos we en el are Señor to en el poder de depend su on fuerza. His might. God is strong. We must know our El Señor God. es fuerte, There is a debemos second conocer a truth nuestro here Dios, laid pero in this también hay otra passage. verdad en Not ese only must pasaje en we know our Efesios God, 6, but 10. also we must No know solamente our debemos conocer a enemy. Dios, también debemos your conocer a enemy. nuestro enemigo. Ephesians Ese es el 6:11. segundo punto, conoce a tu Paul enemigo. tells us we have an enemy. Put on the whole armor Verso of God 11 that al you may 12, be Pablo able nos to dice, vestidos de stand toda against the armadura de schemes Dios of the para que devil. podáis estar firmes contra We las do not wrestle asechanzas del against flesh enemigo. and blood, but against the Porque no rulers, tenemos against the lucha contra authorities, sangre ni against the carne, cosmic powers sino contra over this principados, contra present darkness, potestades, against the contra los spiritual gobernadores de las forces of tinieblas de este evil siglo, in the contra huestes heavenly espirituales de maldad de las places. regiones celestes. Here we have a neglected reality in Aquí our tenemos day. una verdad que That is, the moment you gave se ha your life to descuidado Christ, you entered into en a nuestros great días. spiritual battle. Y es que en el momento en que Be entregaste tu sober-minded, vida a Peter says. Be Cristo, watchful. entraste en Your una guerra adversary, the espiritual. devil, Pedro dice en prowls 1 Pedro around like a 5:8, sed roaring sobrios lion, y velad seeking porque vuestro someone adversario el to diablo, como león devour. rugiente, anda alrededor buscando a quien Like it devorar. or not, Te guste o no, if you are in Christ, si estás you en are Cristo, against the devil. estás en You contra are in a del great diablo. battle. Estás en And una this gran great battle batalla. cannot be won apart from our great Y captain. esa batalla no la puedes need hacer his separado de strength, nuestro gran because capitán. you have Necesitas an su enemy that fuerza. is far Porque tienes beyond un enemigo your que power. es He is too mucho powerful, más he is poderoso too que tú. crafty to be Él es faced alone. poderoso Now, there is a y muy theological ingenioso reason para for this enfrentarlo battle. solo. You see the same grace Ahora bien, hay por supuesto that una razón reconciled teológica you para esta to batalla y Jesus es que Christ cuando and hemos restored sido you to reconciliados God, a través de la at gracia that con very Jesucristo moment also y made Dios you nos an restaura enemy of también en Satan, ese momento, nos hacemos rescued enemigos del you diablo. from his clutches. Dios We've nos already read about rescató de this sus in garras. Ephesians 2. We were Eso lo vemos en dead Efesios 2 y estamos muertos sins in which we once walked, en nuestros following delitos y the prince of the pecados, power of the en el air, cual the anduvimos spirit en that algún is now tiempo working the sons of siguiendo disobedience. la corriente de As este you look mundo out conforme into al the world, príncipe de you la see the potestad del aire, en el confusion, you espíritu see que the ahora sin, opera en you los see hijos the de evil. desobediencia, That entre los was cuales once también vivíamos nosotros. But God, Ahí está usted, being rich in ahí mercy estaba because of his yo. great love, Pero Dios, rico en raised us up, misericordia, made us alive together with por su gran Christ, amor con que nos amó, seated aun us estando in the nosotros heavenly muertos en places. pecados, In nos other ha dado words, vida juntamente con God Cristo. Por rescued gracia us soy from salvo. Satan's grip. Dios nos Paul rescató puts de it las this way in garras del Colossians enemigo. Pablo lo 1:13, expresa de esta manera en has Colosenses delivered us 1:13. from the domain Él of nos ha darkness librado and de la potestad de las transferred us to tinieblas the y kingdom trasladado al of his reino de su beloved Son, amado in whom Hijo, we have redemption, a quien tenemos, forgiveness of en quien tenemos sins. redención por su All such sangre, things el being perdón the de case, pecados. then, Todas esas we cosas ought siendo not verdad, be surprised no nos debería that Satan sorprender treats us as an escaped prisoner. que Satanás nos We trate should como not un be prisionero surprised que when se ha he escapado. pursues us and harasses No debemos us, sorprendernos places que Él nos temptations persiga, before us que that nos we might acose, trip and fall, que nos that he ponga might, tentaciones para que by all means, caigamos, seek to bring us back into his que de clutches toda or at forma least render us busque ineffective. hacernos caer o hacernos This is ineficaces. his goal. Esa es su John meta. Bunyan beautifully captures this John reality Bunyan captura maravillosamente in esta his realidad en el famous progreso del allegory, peregrino, Pilgrim's Progress. la alegoría famosa Christian que finds escribió. himself in the valley of humiliation. Dice el Bunyan writes, Christian, in que es this el valley personaje of principal, humiliation, se pasaba, Christian had vivía en el only valle de gone a little humillación. way before he spotted a foul Solo había being recorrido un poco antes de coming ver un across the field to meet malvado him. demonio que And the cruzaba el fiend's campo para name was encontrarse con él. Apollyon, which Y el nombre del means demonio era destroyer. Apolión, que significa destructor. Fear-filled Miedo. Christian. Llenó a His mind Cristian. raced to trying to Su figure mente se out aceleró tratando de what he should descubrir do. qué hacer. Should he go back? ¿Debería Should he regresar al stand valle de his la ground? humillación
o debería As he mantenerme considered his firme. options, he thought about Mientras retreating. consideraba sus opciones, But he pensó en had retirarse, no armor pero for his no back. tenía armadura If para he su ran away and espalda. turned his back Si to the huía y le fiend, daba la espalda al he demonio, might give his foe a greater podría advantage. darle a su enemigo una mayor Christian ventaja, determined to stand his ground and to risk confrontation with his haciendo enemy. más fácil que sus dardos This lo atravesaran. monster, Entonces Cristian Bunyan decidió writes, mantenerse was firme y hideous, arriesgarse a una confrontación clothed con el with enemigo. scales like a fish. El monstruo era They were his espantoso, decía pride. Bunyan, y He estaba also had cubierto de wings like a escamas como dragon, un feet pez. like a bear, and out of his Eran su belly orgullo. spewed También fire. tenía alas como dragón, pies como de smoke. oso, y de su vientre His echaba mouth fuego y was humo. like the mouth of a Y su lion. boca era como boca de When he león. came up to Christian, he Y cuando eyed se him acercó a with Christian, disdain and began to lo miró con question desdén y him. comenzó a The interrogarlo. fiend asked, El demonio le "Where preguntó, did you come from? ¿de dónde Where are vienes? you going?" ¿Y a dónde vas? Christian swallowed his fear. Cristian said, se tragó su "I miedo have y come dijo, from the city of he destruction, venido de la ciudad which de is la the place of all destrucción, evil, que es and el I'm lugar de going to todo the mal, city of y voy a la Zion." ciudad de Sión. Apollyon eyed him curiously. Apoleo lo miró con "Ah," he curiosidad. said, Ah, "from destruction, you say. ¿destrucción dices? That means you are one of my subjects. Entonces eso significa que eres All uno de that mis country súbditos, is mine. porque You todo see, ese I país am es its mío. prince and Verás, God, yo and soy in su his príncipe y eyes narrowed. Dios. So how is Y it luego enterró los that you have run ojos away from your king? en él y le dijo, entonces, ¿cómo If es it posible wasn't que hayas for huido de my tu rey? plans for you to serve Si me no fuera more, por I mis would strike planes you de to que the me ground sirvas with más, te blood-smashing derribaría blow al suelo de un for solo such an golpe act. ahora mismo por tal acto. Christian stood his ground. Pero I Cristian was se mantuvo indeed firme. born in your dominion, but your service Yo en was hard, your verdad wages nací such en tu as a man dominio, dijo cannot él, live on, pero the tu servicio wages fue of duro y sin tu is salario death. tal como un So hombre no when I puede reached vivir, adulthood, I did what all porque la thoughtful paga del people pecado do. es I muerte. looked for a way that Entonces I cuando might llegué a perhaps la improve edad myself and adulta hice escape. lo que hace la gente reflexiva, busqué una Apollyon manera de looked down mejorarme y escapar. with eyes hooded with pride, Apoleo miró a said, Cristian "There is con no los prince ojos llenos de orgullo y dijo, worthy of his title, no hay ningún that will príncipe lightly digno de su título que release libere a his sus subjects. súbditos a la And I ligera. am no different, Y yo no for soy I diferente, surely will not porque lightly seguramente no te release libraré a thee." la ligera. There it is. Ahí está. Satan is well aware. Satanás está once muy lived. consciente de He knows dónde well usted you once estaba. lived in his grips. Él sabe he que hates usted the un one tiempo he vivía en knows. sus garras, And he knows que the algún one tiempo he le now serves is servías. more powerful than he, but he also knows that you are not. And that outside of him, Él sabe que está he can contigo es certainly poderoso, pero él harass sabe you que tú no. Y and por put you in a eso place él where te you have no acosa. power. And so Paul says you need to understand Entonces Pablo know dice, your usted tiene enemy. que entender and know y that he is conocer a tu powerful, for we do enemigo, not wrestle saber against que él es flesh poderoso, and porque blood. no tenemos lucha contra sangre y carne, We wrestle against Satan. luchamos contra Satanás. Reality is all throughout the Bible. Esa realidad está a Satan través de is toda la powerful, that escritura, Satan que is Satanás es crafty. poderoso, This is why he says that we are to stand que él firm es against the inteligente, schemes of the que no devil. debemos ignorar sus Our enemy maquinaciones. is crafty, always looking for a back door into our life. Siempre está buscando una He puerta appears as an trasera en angel of nuestras light, 2 vidas. Corinthians 11:13. For Aparece such men como are un false ángel de apostles, luz. deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel Como los of falsos light. apóstoles que menciona Therefore, la it is not Biblia, surprising que if the se servants visten also de disguise como themselves ángeles as de luz, servants of pero son righteousness, servidores de whose end will Satanás, be according to their deeds. los que se Satan le is pagará de acuerdo a sus obras, constantly, como dice en 2 Corintios and he is 11:13. And he also has a vast Si network tenemos un of enemigo demons under his rule. This is what digno, verse pero 12 también is es meant muy to communicate. poderoso. Our fight is not against flesh and blood, Recuerden, nuestra against lucha no es rulers, contra sangre ni carne, authorities, sino contra cosmic principados, powers, potestades, against spiritual gobernadores de las forces of tinieblas de evil ese in the siglo, heavenly contra huestes places. espirituales de maldad Do en las not regiones imagine celestes. that the situation before you that seems so No piense challenging, que la situación que está that delante de that's all usted, que there se ve is. muy difícil, que eso es todo. but not wrestling against this, but in contrast, you wrestle against Pero en vez spiritual de forces. luchar con esto o con la situación, Revelation 2:13, usted en realidad está Satan is pictured luchando as sitting upon a con throne. fuerzas From that espirituales. great earthly throne, spiritual throne, he commands the powers of the present darkness. He blinds the minds of unbelievers, 2 Corinthians 4. En Apocalipsis 2:13 pone a Satanás And como en un thus trono They do not
see. que ejerce poder sobre la God. oscuridad presente And yet that is not the case y with a us sus súbditos. Y en anymore. 2 Corintios 4:4 We no longer dice que ha belong cegado to el Satan. We entendimiento belong de to aquellos que Christ. están en su reino. And though Pero we cuando venimos a wrestle Cristo ya no against pertenecemos these a spiritual forces in Satanás, the heavenly places, pertenecemos I a want you to Cristo. turn over to Ephesians chapter 1. Entonces, si alguna vez vamos a confiar en la You fuerza de know where Dios y no en la Paul nuestra, began. debemos conocer a nuestro Dios Verse y 2, a nuestro grace to you enemigo. Y and por peace from último, God our también Father debemos and the Lord Jesus conocer Christ. Blessed be nuestra the God and responsabilidad. Father Ese es of el our tercer Lord Jesus punto. Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Where do we do battle? Bendito sea el Dios de Ephesians nuestro grande y chapter Salvador 6, Jesucristo, verse que nos ha 12. bendecido con toda We do bendición not espiritual en wrestle los lugares against flesh celestiales. and blood, No luchamos but contra sangre ni against the carne, spiritual sino en forces of contra evil in de the fuerzas heavenly places. espirituales en las regiones Well, in celestes. Christ, what do we have? En Cristo, ¿qué Every tenemos? spiritual blessing, every Tenemos spiritual todas las bendiciones resource, every espirituales, todos spiritual power in los recursos the heavenly espirituales places, en los lugares which celestiales, means lo que significa Satan is no enemy. que Satanás no in es light of un who we have in enemigo Christ. a la luz de What lo we que have in tenemos en Christ. Cristo y lo que somos We en have Cristo. Christ. Tenemos a We Cristo must not fear. y no debemos temer. But if you don't understand who your enemy is, Pero si no entiendes temptation quién will es be tu enemigo, fight this enemy outside of Christ. But knowing his power, knowing who he is, la tentación will stay podrá close vencerte, to your Savior. pero And so we si rely conoces upon a God's Dios te strength quedarás by cerca de tu knowing his strength Salvador. and knowing our enemy, and then last, knowing our responsibility very quickly. Ephesians 6:13. This is the Efesios point of the sermon when I 6:13, realized I probably should have ese made this último into 3 punto. sermons, but that's okay. Aquí fue que me di cuenta que debía Therefore, hacer 3 take up the sermones full en vez de armor of uno. God so that you will be able to resist Verso in the evil 13, por day, tanto, tomad having la armadura done de Dios para que everything podáis resistir en el to día stand malo firm. What is y your habiendo acabado responsibility? todo, It is estad simply this: you are firmes. called ¿Cuál es tu to responsabilidad? stand. Estás llamado a Which, estar by the way, firme. should be a rather surprising verb at this point in the study. Debe ser un verbo sorpresivo en consistently ese up momento until porque this point, Paul has consistentemente been hasta este telling us to punto walk. Pablo dice que caminemos. Walk. Ephesians 2:10. We are his Camina, Efesios workmanship, created in 2:10. Christ Jesus for good works, Somos which God hechura suya, prepared creados en beforehand Cristo that Jesús we para should buenas obras, las cuales walk preparó in them. antemano para que Ephesians anduviésemos 4:1. en ellas. I Efesios therefore 4:1, urge yo you pues to preso en el walk Señor in a os manner ruego que worthy of the andéis calling to which you have como es been digno de la called. vocación que fuiste llamado. Ephesians 4:17. Now Efesios this I say 4:17, and esto testify pues that you digo y must no requiero en el longer Señor walk as the que ya no Gentiles andéis do, walk in como los Christ. gentiles Ephesians que 5:2, andan en and la walk vanidad de in su mente. love as Christ Efesios loved us. 5:2, Ephesians andad 5:8, en for amor, at one time como you Cristo were también nos darkness, amó. but now Efesios you are the 5:8, light of the porque en Lord. otro tiempo eres Walk tinieblas, as mas children ahora of sois the luz en el light. Señor, andad Ephesians como hijos de 5:15, luz. look Efesios carefully 5:15, then how you mirad pues walk, con not diligencia as cómo unwise, but as andéis, wise. And no como now, necios, sino Ephesians como sabios. 6:13, Y ahora stand. Efesios 6:13 dice, why stand? estad firmes. Why not walk? Why not ¿Por qué estar firme? advance? ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no Here he avanzar? is. Let's go get him. Aquí está, vamos a atacarlo. The answer is because Christ is the one with the power to defeat La Satan. respuesta es porque Cristo es el que tiene el poder para derrotar a Satanás. In ourselves, we are weak No tú, no creatures, yo, no at nosotros. war with an enemy far stronger than ourselves. Somos criaturas en he is not lucha stronger contra un than enemigo Christ. más fuerte que nosotros, pero Él no es más fuerte Up que until this Cristo. point, Hasta as we este consider all punto, the resources we have in Christ, mientras consideramos this todos los great recursos power que that tenemos is en at Cristo, work el and in poder us, que está our obrando en identity nosotros, being in Christ, we should in some nuestra sense identidad estando en feel like Cristo, kings. de alguna manera deberíamos Who sentirnos could como come reyes. against us? ¿Quién podrá And venir yet, contra here's the truth we nosotros? must keep in mind. Pero aquí está la verdad que deben mantener en su As mente. a king in a cradle, you must be carried. You Eres como un cannot walk in rey your que own debe ser strength. cargado. No And so as you puedes face caminar en this tu great propia enemy, fuerza. What are you to do? Put on the armor of God. Estamos enfrentando un enemigo fuerte. ¿Qué debemos hacer? Resist. Ponernos la armadura de Resist what? Dios Resist the y evil day. resistir. Resist the ¿Resistir moment's qué? attack. En el día malo. The attack Resistir is el coming. día del ataque. El ataque You vendrá, have on the full armor of God. pero si tienes la armadura de Dios, Stand. podrás Rely upon estar God's firme. power, you Y will si descansas en el stand. poder de Dios, podrás permanecer There's coming a firme. day when temptation will come, when Vendrá un día opportunity cuando la will join with tentación that temptation, vendrá, and cuando perhaps la even there might oportunidad be a estará desire con to esa help give it life. tentación y quizás también But if you tendremos will place your deseo. eyes upon Christ, Pero si pones then tus this ojos en evil day Cristo, will not be an evil day, but it este will be día a malo day no of será un día joy, malo, sino un día a de day to gozo. bring Christ glory.
y un día de traer gloria a So Cristo. when this evil day comes, how can we stand? Cuando este día malo That venga, answer is for ¿cómo next week podemos permanecer de on pie? the Bueno, full armor esa of respuesta God la as tendremos for la us semana próxima, o that quizás can por varias semanas. to stand. Ponte I la do not know armadura what de the Dios future holds for you. para que puedas resistir. I No do sé know lo que an el evil day will futuro te come, depara, no sé qué traerá, and when it comes, pero we sé will que el día stand malo for llegará Christ. I y know cuando this, venga, si usted will está not con fall, Cristo, for his yo sé power is esto, greater usted no than caerá, whatever evil may porque su come poder es más against you. grande de cualquier Pray with mal me, que pueda Father. We venir ask contra and ti. pray Ora that you conmigo, would allow Padre. us as believers Pedimos en to oración que stand nos on ayudes como your word. creyentes a descansar en tu palabra. Remind us of our great Recuérdanos weakness. de nuestra gran debilidad. And as you remind us of that great weakness, Y mientras remind nos us recuerda de esa of debilidad, Christ's great power. recuérdanos del gran poder de And that this Cristo. great power is now Y ours, que este gran poder ahora es owing to his nuestro grace and mercy and goodness. por su gracia, And the promise bondad that you have given us that y all amor. those who repent Y en and tu turn to promesa nos Christ has dado esto, que will todos be los que se saved. arrepienten y creen en And Cristo not only serán saved, but salvos. also Y no solo sanctified, not only salvos, sino sanctified, but also santificados. glorified. Y no Our solo future santificados, is sino también guaranteed, glorificados. Nuestro futuro está but garantizado, only if we remain with you. pero solo si So, permanecemos Father, contigo. as the evil days come against Entonces, us, Padre, mientras los días as our malos own vienen contra flesh nosotros, en nuestra propia strengthen us in carne, que Christ. somos débiles, por favor, fortalezcanos And en as we are Cristo. strengthened, help us to turn Y and to mientras strengthen somos our brothers by fortalecidos en reminding Cristo, them ayúdenos, Señor, también a great God fortalecer a we serve. nuestros hermanos, Thank you, Father, recordándoles el for gran this Dios que in your Son's servimos. name. Te agradecemos, Dios, y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.